Orígenes del SIDA. Fue en los años 60, en la capital de la República Democrática del Congo, cuando el VIH empezaría a convertirse en lo que es actualmente una pandemia mortal que ya ha matado a más de 36 millones de personas. Lo acaba de desvelar un equipo de investigadores entre los que se encuentran el español David Ponzada de la Universidad de Vigo, que además demuestra otro dato que puede ser importante desde un punto de vista de salud. El VIH no exclusivamente se propagó por causas biológicas, sino por cambios sociales, económicos y demográficos. Los investigadores de la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, y Universidad de Lovaina, Bélgica, han reconstruido la historia genética de la pandemia del grupo M del VIH, el subtipo de virus más común en todo el mundo, y han determinado que este tipo de VIH se produjo por todo el continente africano y por todo el mundo. Desde Kinshasa, creemos que este es el objetivo del VIH. Llegó a Kinshasa alrededor de 1920, al igual que otros subtipos virales como el O, y durante 30 o 40 años apenas se propagó, pero en 1970 por diferentes motivos se extendió por todo el país. Explicado por David Ponzada, de la selva del Camerún. Desde hace tiempo se sabe que el VIH, a pesar de que algunos siguen insistiendo que el virus del SIDA se originó en el laboratorio, tuvo su origen en los chimpancés de África Central. El trabajo que también se publicó mostraba que el material genético extraído de las heces de esos chimpancés en las selvas de Camerún determinaban que el virus, identificado como VIH, surgió de estos primates, en concreto de una subespecie del chimpancé endémica del sur. Camerunes. También se sabe que el VIH se ha transmitido de los primates y monos de los seres humanos, por lo menos en 13 ocasiones, pero que únicamente una de ellas ha dado lugar a la pandemia humana. Ahora, gracias a este nuevo trabajo, podemos saber que entre los años 1920 y 1950 se produjo una tormenta perfecta de factores, incluyendo el crecimiento urbano, el desarrollo de infraestructura ferroviarias durante el gobierno colonial Bélgica y cambios en el comercio sexual, que se cambiaron para que el subtipo M del VIH se extendiera primero por África y después por todo el planeta. Hasta ahora la mayoría de los estudios han adoptado el enfoque poco sistemático de la historia genética del VIH, analizando los genomas del VIH en determinados lugares. Explica el profesor Oliver Tippus, de la Universidad de Oxford, autor principal del artículo. Pero nosotros por primera vez hemos analizado todas las pruebas disponibles utilizadas las últimas técnicas geográficas que nos permiten estimar especialmente en el origen de un virus. Esto significa, continúa Pibus, que podemos afirmar con un alto grado de certeza dónde y cuándo se originó la pandemia del VIH, y apunta por su parte Posada. Parece que una combinación de factores que se produjeron en Kinshasa en principios del siglo XX causó una tormenta perfecta para el aparecimiento del VIH. En este periodo, apunta el investigador español, tormenta perfecta. Y en estas causas no fueron aparentemente geográficas, genéticas, tal y como explica Posada. El subtipo M del VIH es más infectivo que el subtipo O, pero lo era también en 1920, y en esto se propagó con la misma virulencia que años después. Se había surgido que el crecimiento demográfico o las diferencias genéticas entre el grupo M y el VIH y otras cepas
podrían ser factores importantes en la creación de la pandemia del VIH. Sin embargo, estos resultados sugieren que, junto con una mejora de las vías de comunicación, los cambios sociales, cambios de comportamiento de los profesionales del sexo y el impulso de iniciativas de salud pública, vacunación sin esterilizar las jeringas, puede haber contribuido a convertir el VIH en una epidemia de toda regla, es decir, afirmar Posada, un cambio de los comportamientos del hospedador produjeron una catástrofe mundial. Nuestra investigación sugiere que después de la transmisión oriental del virus al hombre, probablemente a través de la caza a la manipulación de carne de caza, únicamente había una pequeña ventana durante la etapa colonial belga, pero para que esta cepa en particular del VIH surgiera y se extendiera hasta convertirse en una pandemia, asegura Pibus, pero la mejor en los sistemas de transporte de 1960 hizo a Kinshasa una de las ciudades mejores conectadas en todo África Central. Los archivos coloniales nos dicen que a finales de 1940 más de 1 millón de personas estaban viajando en tren cada año. Solo desde la prevención podemos acabar con la SIDA. Y los análisis genéticos de este trabajo muestran que el VIH se distribuyó muy rápidamente por la República Democrática del Congo, un país del tamaño de Europa Central. Esto, añade Faria, ayudó a establecer focos secundarios del VIH en regiones bien conectadas con el país de África meridional y oriental. Creemos que es probable que los cambios occidentales y sociales generalmente generados con la independencia del país en 1960 hicieron que el virus se disgregara a través de pequeños grupos de personas infectadas, que llevaron el VIH a la población, generalmente en África, y finalmente por todo el mundo. La información de este trabajo confirma que la epidemia del VIH trasciende el ámbito médico y se convierte en una cuestión multidisciplinaria. Hemos visto que los factores sociales económicos fueron esenciales en la propagación de la epidemia, señala Posada. No todo, dice, se debe a los cambios genéticos, como si ocurre en el virus de la gripe, y ello nos deja algunas enseñanzas. Solo desde la prevención podemos acabar con el SIDA. El hecho de concretar el inicio de la pandemia en Kinshasa se debe a que esta ciudad, en la que mayor diversidad genética del virus presenta actualmente, a pesar de que los primeros pacientes conocidos con VIH eran estadounidenses, los investigadores han determinado que el virus lleva muchos años ya instalados en África. El momento de expansión más mortífera del virus se produjo, según el estudio relata, a partir de la década de 1960, coincidiendo con el uso de jeringuillas no esterilizadas utilizadas para prevenir el número ascendente de enfermedades de transmisión sexual. Pese a que los médicos conocían tanto la neumonía como el sarcoma de Kaposi, la aparición conjunta de ambos en varios pacientes les llamó la atención. La mayoría de estos pacientes eran homosexuales activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas, que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que se les hicieron a estos pacientes mostraron que parecían de un número adecuado en un tipo de célula sanguínea llamada TCD4+. La mayoría de estos pacientes murieron en pocos meses. La era del SIDA empezó oficialmente el 5 de junio de 1981,
de Estados Unidos convocaron una conferencia de prensa donde descubrieron 5 casos de neumonía en Los Ángeles. Al mes siguiente se constataron varios casos de sarcoma Kaposis, un tipo de cáncer de piel. Las primeras constataciones de estos casos fueron realizadas por el Dr. Michael Gottlieb de San Francisco, por la aparición de unas manchas de color rosáceo en el cuerpo del infectado. La prensa comenzó a llamar al SIDA la peste rosa, causada una confusión atribuyéndola a los homosexuales, aunque pronto se hizo notar que también la padecían los inmigrantes haitianos en Estados Unidos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones sanguíneas, lo que llevó a hablar de un club de las 4 H's, que incluía a todos los grupos considerados un riesgo para adquirir la enfermedad. Hasta 1984 se sostuvieron distintas teorías sobre la posible causa del SIDA. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica. En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales con SIDA de Los Ángeles había tenido parejas sexuales en común, incluyendo a un hombre de Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos. Sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Otras teorías sugieren que el SIDA surgió a causa de excesivo uso de drogas y de la alta actividad sexual con diferentes parejas. También se planeó que la inoculación de semen en el recto durante la práctica del sexo anal combinó con el uso de inhalantes con nitrito llamados poppers, producían supresión del sistema inmune. Pocos especialistas tomaron en serio estas teorías, aunque algunas personas todavía las promueven y niegan que el SIDA sea producido por la infección del VIH. La teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene del virus llamado virus de inmunodeficiencia en simios. En 1984, 2 científicos franceses aislaron el virus de SIDA y lo purificaron. El Dr. Robert Gallo, estadounidense, pidió muestras al laboratorio francés y, adelantándose a los franceses, lanzó la noticia de que había descubierto el virus y que había realizado la primera prueba de detención y los primeros anticuerpos para combatir la enfermedad. Después de diversas controversias legales, se decidió compartir pendientes, pero el descubrimiento se le atribuyó a 2 científicos investigadores originales que aislaron el virus, y solo a ellos 2 se les consideró el premio Nobel conjunto, junto a otros investigadores en el 2008. Reconociéndolos como auténticos descubridores del virus, aceptándose que Robert Gallo se aprovechó del material de otros investigadores para realizar todas sus observaciones. En 1986, el virus fue denominado VIH, virus de inmunodeficiencia humana. El descubrimiento del virus permitió el desarrollo de un anticuerpo, el cual se comenzó a utilizar para identificar dentro de los grupos de riesgo a los infectados. También permitió empezar investigándose sobre posibles tratamientos y una vacuna. En esos tiempos, las víctimas del SIDA eran aisladas por la comunidad, los amigos e incluso la familia. Los niños que tenían SIDA no eran aceptados por las escuelas debido a la protesta de los padres de otros niños. Este fue el caso del joven estadounidense Ryan Whitter. La gente temía acercarse a los infectados, ya que pensaban que el VIH podían contagiarse por un contacto casual, como dar la mano, abrazar, besar o compartir utensilios con un infectado.
En un principio, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior expansión del SIDA en lo occidental. El SIDA pudo expandirse rápidamente al concentrarse la atención solo en los homosexuales. Esto contribuyó a que la enfermedad se extendiera sin control entre homosexuales, particularmente en África, el Caribe y luego en Asia. Gracias a la disponibilidad del tratamiento antirretrovirales, las personas con VIH pueden llevar una vida normal, la correspondiente a una enfermedad crónica, sin las infecciones oportunistas características del SIDA no tratado. Los antirretrovirales están disponibles mayormente en el país desarrollados. Su disponibilidad en los países en desarrollo está creciendo, sobre todo en América Latina, pero en África, Asia, Europa Oriental, muchas personas todavía no tienen acceso a esos medicamentos, por lo cual desarrollan las infecciones oportunistas y mueren algunos años después de la seroconversión. El descubrimiento se publicó en la revista Science, el cual determina que la infección pasó de monos a humanos, pero realmente fue el comportamiento del hombre el responsable de la expansión y no se produjo variaciones genéticas del virus. David Posada, el coautor del estudio, afirmó lo siguiente: se trata de circunstancias externas al virus, que se deben a factores demográficos y sociales, más que genéticos del patógeno. Se especulaba con la posibilidad de que proviniera de algún punto al sur de Camerún, pero lo que hemos hecho es poner lugar y tiempo a ese inicio. Al concretar el comienzo de la pandemia de Kinshasa, se debe a que la ciudad es la que cuenta con más diversidad genética del virus actualmente. Por el momento en que la expansión fue más mortífera fue a partir de la década de los 60 del siglo XX, coincidiendo con el uso de jeringuillas no esterilizadas para prevenir el número cada vez más elevado de enfermedades de transmisión sexual. Sí que es cierto que desde hace tiempo se conoce que el VIH, aunque algunos piensen que el virus del SIDA se originó en el laboratorio, tuvo su origen en los chimpancés de África Central. De la misma forma, se sabe que el VIH se ha transmitido de los monos a los humanos al menos en 3 ocasiones, pero solo una de estas veces dio lugar a la pandemia humana. Con este nuevo trabajo podemos saber que entre los años 1920 y 1950 se produjo una tormenta perfecta de factores, entre los que se incluye el crecimiento urbano y otros elementos, como las mejorías de infraestructuras ferroviarias, ayudando a que se extendiera por todo el planeta. No existe una única teoría sobre cómo se originó el SIDA. Ya aún no se sabe a ciencias ciertas cuál es la real. Por un lado, la teoría del primate dice que el VIH proviene del SIV, un virus similar que se produce en simios, y que además tiene características propias. Sin embargo, aunque tienen prácticamente la misma estructura genética y producen efectos similares, el SIV no causa SIDA en los monos. En febrero de 1999, un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard se dieron cuenta que existían 2 tipos de SIV idéntico al VIH en los chimpancés. Muchas gracias. Los orígenes del SIDA.